Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión dentro del curso de Spring Boot y en esta oportunidad vamos a ver cómo podemos utilizar Spring Data JPA para hacer que el API pueda interactuar con una base de datos. Pero antes, revisemos qué es Spring Data JPA. Spring Data JPA viene a ser un módulo que extrae toda la complejidad que va a necesitar la parte de interactuar con una base de datos. Lo que hace Spring Data es brindarte, mediante interfaces de repositorios, métodos que te facilitan y te reducen esa implementación. De tal manera que con esos métodos tú puedas realizar consultas de manera práctica y simple. Vale aclarar que Spring Data no es un framework, sino que el framework que está detrás de esa capa de abstracción se llama Hibernate. Con respecto a la Java Persistent API, se utilizan ciertas anotaciones para convertir una clase a una entidad. Y estas anotaciones son las siguientes. @entity lo que hace es marcar a una clase como una entidad persistente, lo que significa que esa clase o a partir de esa clase se creará una correspondiente tabla en la base de datos que uno le indique. @table lo que hace es especificar los detalles de la tabla que viene asociado con esta entidad, como por ejemplo indicar cuál va a ser el nombre de la tabla con la cual yo quiero que se genere en la base de datos. Tienes el @id que define una clave primaria, el @generalValue que especifica cómo se genera un valor de la clave primaria, el @column que es muy parecido al @table en el aspecto que permite personalizar los detalles de las columnas, colocando pues algunos atributos que ya veremos cuando pasemos a desarrollar esto en el proyecto. Asimismo, dentro de JPA también tenemos algunas anotaciones que nos permiten representar esas asociaciones entre esas entidades. Ahí tenemos el one-to-one, si quieres representar una asociación de uno a uno, el one-to-many, de uno a muchos, el many-to-one, de muchos a uno, y el many-to-many si es que quieres representar una asociación de muchos a muchos. Pasemos a revisar algunos ejemplos para que puedas ver cómo, utilizando estas anotaciones a nivel de clases y cuando ya lo configuramos en el proyecto, se puede crear su correspondiente tabla. Como puedes observar en el ejemplo, tienes una clase que está con la anotación @entity, por lo tanto esa clase pasa a ser una unidad persistente. Y cuando se ejecuta el proyecto, lo que va a suceder en la base de datos es que se va a generar su tabla correspondiente, donde los atributos de la entidad pasarán a ser columnas y el identificador que está indicado con esta anotación de @id y @generateValue pasará a ser en la tabla el primary key. Esto es cuando tienes simplemente una sola entidad. O sea, cuando estás mapeando una sola entidad. Vamos a ver qué sucede cuando tengo dos clases que están asociadas. ¿Qué pasa a nivel de la base de datos? Observa en la parte superior que tienes una entidad customer que simplemente tiene el ID y el nombre del cliente. Tiene el @entity y tiene el @id. Y a partir de eso lo que se va a hacer es generar una tabla con el nombre de customers con sus correspondientes columnas. Observemos en la parte inferior que tenemos una clase order, pero lo que podemos rescatar de ese ejemplo es esta sección que está por acá, que dice many-to-one y el @joycolumn. Lo que estamos representando con el many-to-one es la asociación que existe entre el customer y la orden. Lo que significa eso es que un conjunto de órdenes, o sea, muchas órdenes, van a estar asociados únicamente con un objeto de tipo custom. Y la parte del @joycolumn lo que hace es indicar cuál va a ser el nombre de la columna cuando esto ya esté a nivel de tabla, con la cual va a establecer la relación con la tabla clientes. Y podemos observar acá al costado cómo es la estructura de la tabla órdenes.
observa que tiene sus correspondientes columnas, pero justamente hay una columna que es el Customer ID que tiene un comportamiento de FK. Entonces observa que nosotros lo que hacemos es construimos las entidades y con una configuración lo que va a suceder es que esto va a generar las correspondientes tablas. Interfaces de repositorios. Es muy importante entender que el uso de Spring Data como capa de abstracción está representado por interfaces. Lo que te brinda Spring Data es una serie de interfaces y a través de esas interfaces vas a poder acceder a ciertos métodos para que los puedas utilizar en algunas consultas que tú quieras hacer para recopilar la data de la base de datos. Y tenemos las siguientes. El principal, que es el repository, luego viene el CRUD repository y luego tienes otras interfaces un poco ya más específicas como el Paging and Sorting repository o el JPA repository. En nuestro caso, como vamos a utilizar Spring Data JPA, lo que nosotros vamos a hacer es que nuestras interfaces vamos a hacer que hereden o extiendan del JPA repository y por lo tanto vamos a poder tener acceso a la mayoría de métodos que vienen desde el repositorio o la interfaz principal. A este costado puedes observar una imagen que ha sido extraída de la misma documentación de Spring Data, donde podemos ver cuáles son los métodos que ya vienen predefinidos al momento de que extendamos o hagamos una herencia de esa interfaz. De ahí es que se dice que Spring Data es una capa de abstracción y te facilita el tema de código para poder interactuar con la base de datos. Veamos algunos ejemplos y formas de cómo se pueden hacer queries con Spring Data JPA. Tenemos varias categorías. La primera es consultas derivadas a métodos. Esta forma se hace cuando tú simplemente escribes el método, pero hay que tener cierta consideración. Observa que el método lleva un prefijo y después del prefijo se hace referencia a un atributo propio de la entidad. Entonces, cuando se cumple esas dos consideraciones, el prefijo y indicar un nombre de atributo que pertenece a la entidad, lo que hace Spring Data detrás es genera la correspondiente Java Query Language, el JPQL, y posteriormente eso se traduce a un SQL. Vamos a la siguiente, porque va a suceder casos en los cuales las consultas derivadas por métodos no va a ser suficiente para poder hacer ciertas consultas un poquito más complicadas, y ahí es donde entran las JPA nativas. ¿Qué significa eso? Que ya podemos utilizar una notación de @query y esta notación tiene un atributo de natiquery, el cual podemos ponerle en true, y lo que hace esto de acá es permitirnos en el atributo value colocar el SQL estándar que todos conocemos. La siguiente forma es utilizando el Java Persistent Query Language, que es el lenguaje de queries contra entidades Java. Y esto es muy parecido a SQL, pero la diferencia es que en lugar de que estés consultando o en lugar de que después del from hagas referencia a la tabla, este user hace referencia a la entidad, o mejor dicho, el JPQL lo que hace es consulta las entidades. Y acá es muy importante que no te confundas con este JPA nativo. Cuando tú ves acá from users, este user es la tabla. Pero cuando veas, por ejemplo, que la notación query no tiene uso del natiquery o el true, significará que lo que estás utilizando es netamente JPQL y por lo tanto tendrás que hacer referencia al nombre de la entidad. Hay un dato importantísimo. Sí, en JPQL también puedes hacer los joins, como de repente en SQL puedes hacer consultas a más de una tabla. Acá podrías también unir o asociar entidades. Y ahí tenemos, por ejemplo, este caso donde queremos consultar una lista de libros filtrados por nombre.
Observa cómo se está planteando la consulta, es select from book, que es la entidad. El B puntualmente es un alias. El join lo que hace es permitirnos indicar cuál va a ser la asociación entre el libro y el autor. Y el where es puntualmente el filtro. O sea, yo quiero filtrar, en este caso, una lista de libros por autor. Y este @1 lo que hace es indicar con qué parámetro o de qué parámetro vamos a extraer el valor para poder ejecutar esa query. Entonces, si te diste cuenta, acá hay un cambio de paradigma. No es que Spring Data JPA y todo lo que nos proporciona viene a reemplazar el SQL. En cambio, no hace eso de ahí, simplemente es una alternativa que potencia y mejora y te da ciertos mecanismos para hacer que tu aplicación tú puedas escribir consultas concretas, legibles y de manera rápida, complementándolas, si es que quieres así, también con SQL. Además de ello, te comento que si tú ya tienes una base de datos y en esa base de datos tienes algunos procedimientos almacenados, también puedes hacer uso de esos procedimientos utilizando la notación de @query. Lo veremos ya posteriormente en el desarrollo. Así que te espero en la siguiente clase. Nos vemos. Gracias.